Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestra clase de esta mañana y estamos estudiando el libro de Eclesiastés y el día de hoy vamos a abarcar la sección del capítulo 4, versículos 9, 10, 11 y 12. En realidad esa sección debió haber estado incluida en la clase de la semana pasada, pero se iba a hacer la clase demasiado larga, entonces tomé la decisión de que separáramos esos versículos. La siguiente sección ya habla de otro tema completamente distinto. Y vamos a leer versículos muy conocidos y muy fáciles de entender. En la clase del día de hoy el tema es bastante amigable, sencillo. Es la bendición de la compañía. No me refiero al matrimonio, pero de no estar solo nada más. Trabajar con otros creyentes, tener buenos amigos en tiempos de prueba, el tener a alguien que te regañe, te dé un jalón de orejas y también el poder uno mismo ayudar a otros a caminar por la vida, la bendición de la compañía. Y son 4 versículos, creo que podemos leerlos juntos. Si me ayudan a leer en Eclesiastés 4, vamos a leer versículos 9, 10, 11 y 12. Comenzamos con el 9, leyendo juntos. Dice así: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pido que sea tu palabra la que nos enseñe, nos anime, nos exhorte y nos ayude a ver la vida que tú diseñaste para nosotros en comunidad. No para estar solos, no para hacer las cosas sin la ayuda de otros, sin la exhortación de otros, sino unos a otros como miembros de tu iglesia, pues apoyarnos, a estar allí listos para reprendernos, levantarnos cuando caemos, cuando estamos desanimados, y también, Dios, pues para recibir pues mejor resultado de nuestro trabajo. Pido que tú seas glorificado en tu palabra y nos ayudes en esta clase. En el nombre de Jesús, amén. Y hablamos sobre la bendición de la compañía el día de hoy. Y primero un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, muy breve. En los versículos 1 al 8, si usted recuerda, Salomón nos mostró como 3 situaciones diferentes y tristes y oscuras de la vida debajo del sol, es decir, en este mundo. ¿Cómo es la vida? Nos planteó 3 escenarios. Número 1, nos habló de los oprimidos que lloran sin tener consolador, porque el poder está en manos de los opresores. Versículos 1 al 3. Mira, él nos está diciendo, en el mundo hay mucha injusticia. Hay gente que no tiene quien le defienda, gente está abusando de ellos y eso es algo terrible. Vimos ejemplos de organizaciones en las que hay trata de personas, nadie les hace justicia, nadie les ayuda para nada. También Salomón nos habló de una segunda circunstancia: el trabajador que se esfuerza movido por la envidia, siempre comparándose sin encontrar reposo ni satisfacción. El caso de una persona que trabaja, no tanto para producir un bien a su familia, no tanto porque quiere disfrutar el fruto de su trabajo y estar tranquilo. Más bien, lo que le motiva es querer, decimos en el español mexicano, apantallar a otros. Bueno, el otro tiene un buen trabajo, yo tengo que esforzarme demasiado porque ¿cómo es posible que este vecino tenga una pantalla de ese tamaño y yo ocupo tener una más grande? ¿Cómo es posible que sus hijos ya son licenciados o abogados o ingenieros y yo no? Entonces hay gente que se motiva a superarse por los motivos incorrectos, que es por envidia. Salomón también nos habló de una tercera situación, que es el hombre solitario, que sin parar, acumula riquezas,
pero sin nadie con quien compartirlas, ni un propósito que dé sentido a tanto esfuerzo. Salomón nos habla entonces de un hombre que se esfuerza y trabaja, ¿para qué? No tiene heredero, no se detiene ni siquiera a disfrutar el fruto, solo acumula y acumula ciegamente. Y Salomón dice, pues qué vida tan trágica de alguien que piensa que el trabajo y hacer dinero como que es el fin principal de la vida, eso termina en ruina. Y el punto de Salomón en la sección anterior es que el pecado distorsiona cómo nos relacionamos con otras personas. Por ejemplo, en el primer caso, en el primer escenario, el opresor convierte a los otros en víctimas, no le importa su vida, son víctimas. Por ejemplo, en la envidia, otros son nuestros rivales en vez de nuestros compañeros. Y en la soledad, los demás no importan. En los tres escenarios, Salomón nos demuestra que la vida debajo del sol se vuelve injusta, competitiva y vacía. Y en la sección del día de hoy, Salomón le da la vuelta a la moneda. Vamos a ver lo contrario. Ok, en una situación, alguien puede oprimir a los demás, puedes vivir viendo a tus compañeros de trabajo como rivales en vez de amigos, puedes ignorar por completo a todo el mundo y vivir solo para ti. Salomón nos dice, ahora veamos el otro lado, el bueno, el positivo, la bendición de estar acompañado, la alegría y el fruto, la recompensa de que haya alguien siempre a tu lado para trabajar, para ayudarte, para animarte. Hay un proverbio africano que quizás lo han escuchado, dice lo siguiente: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Cuál es el punto? Si no quieres que nadie te estorbe, que nadie te distraiga, ve tú solito. A lo mejor logras las cosas más rápido, consigues lo que quieres y listo. Pero si quieres llegar más lejos, el ir acompañado es clave. El estar solito a la larga te va a salir más caro. ¿Y cuál es el punto? La experiencia humana lo confirma. Usted puede ver en la escuela, en el trabajo, en la casa, con los vecinos, con los amigos, con la familia, en todos los lugares. Caminar en soledad te da cierta velocidad, pero al final te agota y te deja vacío. Y en esta sección que veremos el día de hoy, Salomón hace ese contraste, el valor de caminar acompañado. Y veamos 4 puntos sencillos que Salomón nos comparte, uno por cada uno de los versículos. El versículo 9 nos habla del valor de la colaboración, de trabajar juntos. Y Salomón comienza esta sección con una afirmación general, universal, que aplica a cualquier ámbito en la vida. Simplemente él dice, mejores son 2 que 1. Y usa la palabra mejores, que significa más bueno, más excelente, más provechoso. Es decir, no solo es bueno estar acompañado, pero se entiende que entonces es mucho mejor que estar solo. Salomón dice, es mucho mejor estar acompañado que solo, y eso es algo simple de entender. Y la razón, ¿por qué? El mismo versículo nos dice de manera muy simple de entender, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y aquí quiero aclarar, cuando dice tienen mejor paga de su trabajo, no se limita solamente a salario, se amplía a cualquier fruto, cualquier resultado, cualquier recompensa de haber hecho equipo con alguien más. Si haces una tarea escolar y te reúnes con 2, 3 compañeros, si sabes elegir bien, puedes tener mejores resultados. Si tienes un grupito con más músicos, puedes conseguir algo más armónico y más bonito. Si tienes una tarea de cocinar, no sé, 200 tamales, estoy seguro que le convendría trabajar con 2 o 3 personas que puedan ayudarle y vas a tener mejor resultado. No solamente es un salario. Salomón dice, mejores son 2 que 1, tienen mejor paga de su salario. Y en la vida agraria de Israel, en el contexto de Salomón, como el día de hoy, obviamente en el campo, una persona sola, pues ahí va avanzando, pero 2 personas se animan y logran sembrar más, logran cosechar más trabajo, ¿no? Hay más eficacia allí, más productividad. 2 personas logran más simplemente que una sola. Y ahora me gustaría a continuación que tomemos unos minutos
Si tiene su guía de estudio en la parte de adentro, si dobló su hoja, me gustaría que tomemos unos poquitos minutos, unos 3, 4 minutos, para mencionar algunos casos bíblicos en los que personas hicieron equipo con alguien más y que pensemos cuáles fueron los resultados, cuál fue el beneficio. En algunos pasajes hay que entender que hay un panorama más amplio. Ustedes van a saber qué es lo que pasó después, pero quisiera invitarles a que hagan equipo precisamente para que lo hagamos más rápido y mejor. Entonces, con los que están sentados en su banca, o si puede girar su silla o algo para reunirse con más personas, tengo muchos versículos aquí. Voy a darles la libertad de que escojan los que ustedes quieran y darles un par de minutos, analice algunos, 1 o 2, y hay que llegar a la conclusión de cómo se armó equipo con alguien más y cuál fue el fruto, cuál fue el beneficio, cuál fue la recompensa. Entonces, tomemos un par de minutos para trabajar en eso, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Pueden en su casa terminar todos los ejemplos después, sería un buen ejercicio, pero tenemos que avanzar por cuestión de tiempo. Entonces, ¿alguien de ustedes quiere compartirnos lo que descubrió en esos pasajes, de cómo algunos hicieron equipo y cuál fue el resultado? ¿Alguien? ¿Quién quiere empezar? Ok, escojo a alguien entonces. Hermana Carmen y después Eduardo. Ok, sí. Ok, entonces Moisés y Aarón trabajan juntos. Moisés dice, yo no sé hablar, y entonces Dios le dice, bueno, voy a poner a Aarón que trabaje contigo. Y los dos van, se presentan delante de Faraón, y Moisés es el que tiene el mensaje, pero Aarón es el vocero. Entonces hacen un buen equipo y el resultado al final
pues Dios les usó para liberar a Israel de la esclavitud. Después menciona alguna batalla que Israel tuvo con Amalek. Hubo 2 hombres ahí levantando las manos de Moisés, haciendo equipo, y Israel tuvo la victoria. Eduardo. Sí. 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 Así es. Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, que vayan acompañados y hacen milagros y enseñan. Y ahí hay un modelo que después va a seguir la iglesia. Misioneros van en compañía, hay mejor resultado de su trabajo. ¿Alguien más nos quiere compartir qué encontraron en sus investigaciones? ¿Quién más? Hermano Rubén. Cuando Pablo está dice que solo Lucas está con él, que tome a Marcos, sí, pues ya se había restaurado ahí la relación, y bueno, como es importante que aunque sí tenía Lucas, necesitaba más ayuda, pues, así es. Para adelante el ministerio. Entonces, Pablo, en un tiempo de estar solo, manda pedir a Marcos. Me es muy útil, y se entiende que ambos están trabajando en el ministerio y hay mejor resultado, mejor fruto. Aún el ánimo de Pablo se levanta con tener a un compañero allí, ¿no? Pero bien, ¿alguien más, algún otro grupo nos quiere compartir, hermano Julio? De Josué, cuando Dios nos manda a ver la tierra prometida. Sí. Y ahí Josué era un amigo de Caleb. Sí. Estaban en lo mismo, los dos estaban con la fe. Sí. Dios les había dicho que vayan y tomen la tierra. Y así es. fueron los dos siempre ya después juntos. Sí, así es, ¿no? Josué y Caleb, de hecho, desafían a todo el pueblo que quieren regresar a Egipto. Ellos dos muy firmes, y note que en pareja pues toman valor, enfrentan al pueblo, les animan a tener fe. El pueblo no hizo caso y al final hubo un castigo por ello, ¿no? Pero puede ver en el libro de Josué que al final ellos dos entraron a la tierra prometida y pues Dios les bendijo, ¿no? En trabajar allí en equipo. El punto, hermanos, aquí la enseñanza es que el diseño de Dios es la colaboración. Desde que Dios creó al hombre y a la mujer, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo ayuda idónea. No quiso que Adán estuviera solo, no era sano, no era su plan, no era su diseño. Y aquí hablamos no solamente en cuanto al matrimonio, un hombre y una mujer, pero el plan de Dios siempre ha sido comunidad. La iglesia, por ejemplo, en 1 Corintios 12, el plan de Dios es un cuerpo unido. El ojo no le puede decir a la nariz, yo no te necesito. El plan de Dios para usted y para mí es trabajar como equipo, como grupo, hacer compañía unos a otros. Y la unión, dice un refrán mexicano, no sé, creo que es global, la unión al final hace la fuerza, porque es verdad. Te unes con otras personas y vas a tener mejor resultado. El Nuevo Testamento es así. Hebreos 10:24 dice que nos consideremos, nos estimulemos unos a otros para el amor y para las buenas obras. Nadie fue llamado a vivir la fe de manera aislada. El decir yo no necesito la iglesia no es así. El decir yo puedo solo tampoco es así. Yo puedo trabajar solo y trabajo mejor solo, no. Ese no es el diseño de Dios. En Eclesiastés, mejores son 2 que 1, tienen mejor paga de su trabajo. En 1953 fue la primera vez que cualquier ser humano, por lo menos el registro, la primera vez que alguien conquistó la cima del monte Everest, la parte más alta del mundo, y lo consiguieron un hombre de Nueva Zelanda y un hombre de Nepal. Uno tenía mucha experiencia en escalar en montañas y otro conocía muy bien la región del monte Everest. Ninguno lo hubiera podido lograr solo, pero los dos hicieron equipo. Uno aporta la experiencia, otro aporta el conocimiento del área y el camino. Entonces, el éxito fue el fruto de colaborar juntos, confiar, aportar cada uno su parte, y la cima del mundo se alcanzó no por un hombre aislado, sino por dos que trabajaron juntos. Fuimos creados para trabajar
no en soledad, pero complementarnos unos a otros, como un cuerpo. Tú puedes aportar esto, tú tienes esta habilidad, tú tienes este otro talento. Bueno, el trabajo es hacer equipo. Pero también Salomón nos habla en un segundo punto, el apoyo en la adversidad. No solamente el valor de colaborar juntos, pero el apoyo en los tiempos difíciles. Mejor estar acompañado que estar solo. El versículo 10 dice, pues mejores son dos que unos. ¿Por qué? Porque si cayeren, el uno va a levantar al otro, pero el que está solo, pues ¿quién lo va a levantar? Básicamente es lo que dice. Salomón avanza aquí en su argumento. No solamente es bueno estar acompañado por el fruto, pero por el apoyo en la adversidad. Imagine dos personas caminando en tiempos bíblicos, un camino solo en el campo abierto, brechas peligrosas, ladrones, animales salvajes. Si uno está solo y cae o es herido o lo que sea, probablemente va a morir porque no hay quien le ayude. Pero si hay una segunda persona, pues esa segunda persona le puede levantar y le puede llevar a un lugar donde reciba atención. Y el contraste de Salomón, mira, mejor son dos que uno. Si uno cae, el otro lo levanta, pero después nos lleva al lado contrario. Pero ay del solo, pobrecito de aquel que está solo, que trabaja solo, que vive solo. Es una expresión de lamentación y no tiene ayuda, pues está vulnerable, débil. Y aquí podríamos hablar de toda clase de debilidad. ¿A qué se refiere Salomón con caer? Puede ser una amplia gama de opciones. Caer en desánimo, caer en pecado, caer en problemas familiares, caer en traición, cualquier tipo de caída. El que está solo es más probable que termine mal. ¿Y cuál es el principio y enseñanza bíblica en este pasaje? Bueno, Proverbios 21, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Una versión de la Biblia en una traducción del lenguaje actual dice así, traduce Proverbios 27:1, traduce así: para afilar el hierro, la lima; para ser mejor persona, el amigo. Y es básicamente lo que dice Proverbios 21:17. Ok, cuando estás mal, cuando estás en pecado, ¿qué es lo mejor que puedes tener? Bueno, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, su dirección. Y algo buenísimo es un amigo que venga y te diga: oye, Alejandro, te amo mucho, pero aquí estás mal. Estoy orando por ti, sé que estás pasando por un tiempo de desánimo, sé que tienes un familiar enfermo, sé que te corrieron del trabajo, sé que estás pasando por problemas emocionales muy fuertes. Proverbios dice, para ser mejor persona ocupas un buen amigo sincero, que te guíe con la palabra de Dios, que ore por ti, que te anime, que te dé un jalón de orejas, sí, que con amor te reprenda, te exhorte, te anime. También Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El sabio entonces es bueno para escuchar a otras personas. Hay alguien que le levanta, hay alguien que se preocupa por él. Y el sabio agradece a Dios por tener amigos que a veces le hacen sentir incómodo. Pero el necio más bien rechaza la reprensión y dice: no, déjame a mí, yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Bueno, hay alguien solo que cayó y está solo, ahí se va a quedar. El punto de Salomón es: la compañía es muy buena porque te da apoyo en la adversidad. Hebreos también 3:13, perdón, me brinqué uno de Gálatas, pero Hebreos 3:13, exhortados los unos a los otros cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Entonces en Hebreos 3:13 tenemos que exhortarnos unos a otros, porque si no lo hacemos, uno piensa que está bien, tienes algunos hábitos que piensas que están bien, tienes un trato con tu familia que crees que es correcto, pero si estás solo, abandonado, viviendo la vida por tu propia cuenta, sin el apoyo de otros hermanos, vas a caer en pecado. Muchos de los pecados y tentaciones en los que los cristianos caemos, obviamente descuidamos nuestra vida espiritual, primero nuestra relación personal con Dios, pero también nos alejamos de todo consejo, nos alejamos de personas que nos exhortarían, que hubieran orado por nosotros, que nos hubieran dado algún consejo a tiempo. Gálatas 6:1 y 2 también dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
dice que los que son espirituales, el trabajo es, hay que restaurar a los demás. La bendición de estar en la iglesia y tener amigos creyentes o familia que conozca y ame a Dios, pues es esto. En la adversidad tenemos ese apoyo. Alguien espiritual puede ser usado por Dios para que mi vida sea levantada. Pero ahora, en nuestro estudio también tenemos una parte interesante. ¿Cuál es nuestra parte como compañeros en la adversidad? Y aquí tenemos a dos partes. Piensa en la imagen de Salomón. Está un hombre que se cayó. Si tiene un compañero, el compañero lo va a levantar, le va a sanar, le va a curar, lo que sea. Pero si el hombre está solo y cae, es muy vulnerable. Ahora, tenemos a dos personas. Uno que es levantado, que se cayó y ocupa la ayuda de otros. Y tenemos a otra persona que es el que ayuda, el que levanta. ¿Cuál es nuestra parte en el que es levantado por otros? Si usted cayó en cualquier cosa, desánimo, algún pecado, frialdad espiritual, problemas severos en su vida, carácter, ¿cuál es el trabajo de esa persona que recibe la ayuda? Bueno, dejar a un lado el orgullo. Proverbios 27:6 dice que fieles son las heridas del que ama. La corrección de un amigo es sanidad para esa herida. El trabajo es recibir la ayuda, recibirla con humildad y con gratitud. El entender, alguien me está intentando ayudar, alguien se preocupa por mí. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción, pues ama la sabiduría. Hebreos 12:11 dice que ninguna disciplina es causa de alegría. Nadie se pone alegre porque lo van a disciplinar, porque lo van a regañar, pero entender esto va a producir un buen fruto. Santiago 5:16 dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros. Parte de ser levantado, ayudado, exhortado, regañado por otros creyentes es esa humildad y esa gratitud, el amor por otras personas y ser abierto a recibir el apoyo de otros en oración, recibir algunos versículos que me van a incomodar, en que como un cirujano alguien venga y abra la herida y estar dispuesto, abierto a que sea Dios usando a otras personas para ayudarme. Pero ¿qué hay si tú eres la persona que quieres ayudar a otros? Que ves a un hermano caído, desanimado. Ok, quiero levantarlo, quiero ayudarlo. ¿Qué tengo que hacer? Gálatas 6:1 y 2 dice que le restauremos con mansedumbre, considerándote a ti mismo. No venir con arrogancia y decir, este hombre cayó, y juzgar y criticar, más bien con mansedumbre, porque a ti te podría pasar lo mismo un poquito más adelante. Alguien en la iglesia está desanimado, triste, confundido por 1000 cosas, o tiene un matrimonio que le está yendo muy mal. Mi trabajo no es venir y juzgar y criticar, sino con mansedumbre, con amor, con la palabra de Dios, con oración, venir y ayudar, interesarme realmente por otros. También 1 de Tesalonicenses 5:14, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Varias responsabilidades aquí: exhortar, alentar, sostener. No solamente señalar, estás mal aquí y aquí, ok. ¿Y ahora qué? Pues exhorta, pero también ora, también alienta, también sostén, también ayuda a los demás. Romanos 15:1, los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, no despreciar a los demás, sino con amor poder ayudar a otros creyentes. Todos caemos en errores, en debilidades, en tentaciones. La pregunta aquí en contexto con Salomón es: ¿va a haber alguien que nos levante? ¿Serás tú esa clase de personas que, si alguien cayó, estás listo como para preocuparte, orar, ayudar, aconsejar a otros creyentes? ¿O estamos viviendo con la mentalidad de yo puedo solo, no necesito de nadie? El Evangelio nos muestra Cristo mismo, el mayor ejemplo. Cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, Él nos levantó. Cuando no teníamos ninguna esperanza, entonces con ese mismo amor, compasión,
restauración recibida, ahora extenderla hacia los demás. La bendición de la compañía es que, número 1, pues el valor de colaborar, hay mejor fruto. Número 2, el apoyo en la adversidad, en tiempos complicados. Número 3, el calor en el camino. Ese es sencillo de entender. Eclesiastés 4:11 dice también, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y Salomón sigue usando imágenes de la vida normal. 2 van caminando, uno se cayó y otro se levantó. Sigue diciendo, mira, mejor son 2 que 1, si están trabajando en el campo les va a ir mejor. Y sigue usando un lenguaje fácil de entender. Y también dice, si 2 durmieren juntos se van a calentar el uno al otro, pero ¿cómo se va a calentar el que está solo? Piense usted, el sentido de Salomón aquí no es, perdón por la expresión, no es un contenido sexual de acostarse con otra persona, sino más bien transferir calor al otro. No sé si recuerdan a David cuando ya estaba muy viejo, dice la Biblia que no podía calentarse, y para nosotros es ¿cómo no? Pues es que usted y yo tenemos varios cobertores y tenemos pijamas cómodas y calcetines, pero piensa en el tiempo antiguo donde no hay todas esas comodidades, no hay ventanas así herméticamente selladas. El frío era terrible y en Israel suele nevar también. Entonces David, ya muy anciano, no podía calentarse y el pobre viejito está ahí mal. Le consiguieron a una mujer joven para que se acostara con él y no tenía nada que ver con relaciones íntimas, sino solamente transferirle calor. Y es lo que intento transmitir en la imagen de portada de nuestro estudio. Y es lo que dice Salomón, mira, 2 se acuestan juntos, se pasan el calor el uno al otro, pero pobre del que está solito, ¿cómo se va a calentar? ¿Y qué enseña la Biblia? Hebreos 10:24 dice que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y tanto más cuando veamos que aquel día, el día del Señor, se acerca. ¿Qué es el punto? Que como creyentes la compañía es una bendición porque animamos a los demás, nos transmitimos calor de alguna manera, creando un ambiente cálido de preocupación, de oración, de amor, de compasión el uno por el otro. Y sabes, mi deseo y es mi petición que cualquier persona que venga a esta iglesia se sienta realmente bien recibido y sienta calidez y sienta un amor genuino de parte de Cristo. Pero también no solamente los que vienen, pero los que ya tienen aquí años. El punto de Salomón es, mira, cuando hay compañía, estás desanimado, el venir y cantar con los hermanos, el comunicarnos en la semana, el vernos, debe de hacer, no sé, transferir un calor, no sé ni cómo expresarlo, debe de levantar tu ánimo, debe de hacerte sentir que hay alguien a quien le interesas, de que hay alguien que se preocupa por ti, de que hay alguien que de veras está orando por ti. En nuestros trabajos, escuelas y en el mundo allá afuera, al mundo no le importamos demasiado. A veces es triste que a veces allá afuera sí y aquí no. El punto de Salomón, mira, la bendición de la compañía es que en el mundo frío, aquí en la iglesia puedes encontrar un lugar donde te sientes amado, cuidado, alguien tiene interés por ti. La vida se vuelve fría, pero en Cristo hay un calor. Y ahora tengo un ejercicio también aquí en nuestra hojita. Menciona algunas maneras prácticas de dar calor cristiano a otros creyentes. Piensen en esta idea de Salomón. Mejores son 2 que 1. ¿Por qué? Porque si se acuestan juntos o si se tapan con la misma cobija en medio de la nieve, uno le va a pasar calor al otro y ya no va a estar ahí sufriendo solo. Ahora, pensando en esta imagen, ¿qué nos podría usted compartir? Maneras prácticas de dar calor a otros creyentes. ¿Quién nos quiere compartir alguna? ¿Qué podrías hacer para que otros creyentes se sientan amados? Astrid. Ok, orar por ellos, estar viendo por sus necesidades, y me refiero a orar por ellos de verdad.
Decir voy a orar por ti, pero hacerlo de verdad, no solamente decirlo. Y ver, necesitas algo, alguien está pasando por un momento difícil de economía, puedes hacer algo real. ¿Alguien más? ¿Qué más podrías hacer para dar calor a otros creyentes? ¿Qué más creen que podemos hacer de maneras prácticas, hermana Carmen? Escucharlo. Sabe que a veces gente solo quiere que le escuchen. Y sabe, le voy a compartir en confianza y al mismo tiempo es una exhortación. Estaba hablando ayer con alguien de esta iglesia y me dijo que estaba pasando un momento un poquito complicado y me dijo, yo sé que la iglesia ora por mí, pero a veces quisiera que hicieran algo más. Y me dijo, como un abrazo. Yo pensé que me iba a decir que me dieran una ofrenda o una despensa. Solo dijo, a veces solo quisiera que alguien me diera un abrazo. Fue lo que pidió. Y a veces decir, estoy orando por ti, gracias, espero que sí. Pero esa persona decía, solo un abrazo, solo sentir que alguien de mis hermanos le interesa de verdad. Y a veces alguien solo ocupa que lo escuches y que no digas nada, no lo interrumpas y no juzgues y no des un diagnóstico, solo escuchar. Al final puedes orar en ese momento, puedes compartir algún versículo, unas palabras de ánimo, consejo. ¿Alguien más? ¿Qué más sería una manera práctica de compartir calidez a otros hermanos? ¿Alguna otra manera práctica? Hermano Julio. Pues por ejemplo, en la tristeza también, Sí. estar con ellos, ¿no? Por ejemplo, la muerte de alguien, Sí. estar ahí acompañándolo, aunque no se diga nada tal vez, pero estar, saber que estés ahí Así es. Mucho ánimo, ¿no? Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. A veces estar solamente allí, en tiempos de sufrimiento, a veces exhortación amorosa, el hablarle a algún hermano de cosas que están mal es una manera muy buena de mostrar interés, calidez por otros. Ahora vamos al lado contrario. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas, realistas, en las que apagamos ese calor cristiano? ¿Cuáles son algunas maneras en las que podríamos crear un ambiente de frialdad, que la gente piense, sienta, a mí, yo no le intereso a nadie, esta iglesia es muy, muy fría? ¿Cuáles serían algunas maneras en las que promovemos esa falta de calor? ¿Alguien nos quiere compartir? Astrid, sí. Sí. Entonces puedes criticar a otros, dar opiniones que no te pidieron. Yadira. Sí. No involucrarnos en nada, ni sabemos qué está pasando con otros. Y si sabemos, no hacer nada. Eso a veces duele más, que alguien sabe que la estás pasando mal y no hizo nada. Quizás duele más a que no supieran nada. Entonces, el no involucrarse y no accionar algo es una manera de, en vez de transferir calor, estamos dejando que alguien se muera ahí de frío. ¿Alguna otra manera práctica? ¿Qué más creen ustedes que hacemos para promover frialdad? ¿Algún otro? Gabriel. Pues dejarnos llevar por nuestros prejuicios que todos tenemos, pero como cristianos deberíamos de sobrepasarlos y interesarnos como en las personas, pues a veces nos dejamos llevar por el sesgo, no sé. Sí, a veces hay algo de aislamiento producido por mis prejuicios. Es mi criterio que esta persona está mal por esto y esto y esto, entonces lo evito. En vez de aún así amarle, aunque sea una persona a veces compleja de amar, de tolerar, solamente porque yo ya tengo prejuicios y yo ya tengo en mi mente lo que es correcto, lo que es incorrecto, esa persona está fuera de mis estándares, no tengo interés por ella. Entonces, eso no ayuda para nada, ¿no? También alguien puede aislarse voluntariamente.
Decir, pues no quiero saludar a nadie, no quiero platicar con nadie, no me interesa conocer la vida de nadie, no ocupo oración y tampoco voy a orar por nadie, yo solo vengo, escucho, listo, no quiero saber nada más. Eso no ayuda para nada. A veces es egoísmo. Filipenses 2 habla de hacer las cosas por nuestro propio bien en lugar del bienestar de otros. Buscar el bienestar propio es una manera de promover frialdad. Y preguntarnos en este punto si usted y yo, suena un poco raro, pero en esta iglesia, ¿usted es una fuente como de calor, de calidez, o es lo contrario? ¿Es un instrumento como para causar más enfriamiento, distanciamiento, frialdad? ¿Es usted alguien que hace a los demás sentirse como hermanos en Cristo o amados? ¿O usted es la persona que alguien dice, esos hermanos no me agradan mucho? Porque, no sé, estamos criticando, a veces con palabras, a veces solo con la mirada, con una actitud incorrecta. Durante la Segunda Guerra Mundial, y eso es muy corto, en los campos de prisioneros de Siberia, que es uno de los lugares más fríos del mundo, soldados prisioneros que pasaban las noches completas en temperaturas bajo cero. Está registrado que los que dormían solos, era casi seguro, iban a amanecer muertos por congelamiento. Lo que hacían los soldados es dormir juntos, abrazados, para poder sobrevivir, para pasarse un poco de calor corporal. Uno de los soldados escribió después, no fueron las raciones de comida lo que me salvó, sino fue el hombro de mi compañero, el estar ahí uno con otro pegado, ¿no? Entonces, y en la Biblia entendemos que ese calor que damos es resultado de Cristo viviendo en ti. No transferimos amor, compasión, interés, porque yo soy buena persona, no. Es porque cuando entiendes el Evangelio, entiendes quién eras tú, de dónde te rescató Cristo, qué clase de persona eras, entonces ahora volteas a ver a los hermanos y vamos a amarnos, vamos a preocuparnos, vamos a cuidarnos unos a otros. Y un punto más y terminamos, fortaleza en la unidad, y ese es sencillo en el versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra otro, pues dos le van a resistir, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Salomón concluye esta sección corta con una imagen, pero ahora de defensa, ahora de guerra, ahora de resistencia. En el mundo antiguo viajar solo era muy peligroso, muy peligroso. Los caminos estaban llenos de ladrones, animales salvajes, los caminos eran inseguros. Una persona sola era muy, muy vulnerable, pero ya alguien acompañado podrían presentar resistencia. Tan simple como ahorita, si alguien va por un camino oscuro o si alguien, no sé, te encontraste una rata, una cucaracha o ves un lugar peligroso o está muy oscuro nada más, los niños dicen acompáñame, o la esposa ven conmigo, y cuando uno se acompaña con otra persona ya te da más valor. Pero el ir solito se te afigura que no, ahí está algo, se está moviendo, o vi que por acá un ruido. Si vas solo, el pánico te puede dominar. Pero ya cuando viene alguien contigo, está la misma escena, misma circunstancia, pero vas acompañado y eso lo cambia absolutamente todo. Y es el punto de Salomón. Y vea usted la progresión de Salomón. 2 trabajan mejor, versículo 9. 2 se levanta uno al otro cuando caen, versículo 10. Versículo 11. 2 se calientan en el camino, y en el versículo 12, 2 resisten al enemigo y se hacen, y 3 hacen un lazo casi irrompible. Y aquí hay una enseñanza y principios bíblicos. En Juan 17:21 dice la palabra de Dios, eso es el mensaje, el deseo, el corazón de Cristo, para que todos sean uno, animando a la unidad de los creyentes, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de los creyentes es voluntad clara de Dios. Y aquí tenemos el cordón de 3 dobleces. Mucha gente lo toma para hablar del matrimonio, lo cual no está mal.
pero un cordón de tres dobleces es esa comunión que tenemos con Cristo. Los creyentes estamos unidos unos a otros, pero a través de Cristo. Y es esa unión con Cristo lo que hace que podamos enfrentar cualquier circunstancia en la vida. No por nuestras fuerzas, pero porque es Cristo quien nos da la fuerza para estar unidos y poder enfrentar cualquier situación. También Hechos 2, 42 y 47, hablando de la iglesia primitiva, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y habla de una iglesia muy unida para todo. Y después dice, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese era el plan de Dios, unidad en la iglesia, enfrentar cualquier circunstancia, persecución, hostilidad, y el Señor se encargaba de enviar más gente y dar los frutos. La iglesia sobrevivió a la persecución porque caminaban juntos en un mismo espíritu, perseverar en la doctrina, en la oración, y allí está el cordón de tres dobleces nuevamente. Colosenses 3:4, sobre todas las cosas vestidos del amor, porque el amor es el vínculo perfecto. De nuevo allí está, la unidad en la iglesia nos va a ayudar a poder enfrentar cualquier circunstancia. Y en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, separados de mí nada puedes hacer. ¿Cuál es el punto? Usted y yo como ramas, unidos a Cristo, podemos hacer lo que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Unidos con Cristo, formamos un cordón firme y que no se puede romper. La vida moderna exalta la independencia, de que tú puedes solo, de que no necesitas ayuda. Pero muchas de las caídas espirituales son de creyentes que se alejaron. Y mi exhortación también, animar a todos siempre, no dejar de congregarse, de escuchar la palabra de Dios, de cantar juntos, de buscar la comunión con otros creyentes. De lo contrario, cuando alguien empieza a alejarse, a vivir la vida solo, vienen los ataques y se vuelve alguien vulnerable. Quisiera terminar con un ejemplo de guerra. Hay una estrategia militar de siglos atrás desarrollada por un hombre llamado Filipo II de Macedonia. Él era papá del famosísimo Alejandro el Grande. Ellos desarrollaron una estrategia militar llamada la Falange Macedonia. ¿Y qué era esto? Ellos formaron 16 soldados, otros 16 filas de 16 soldados, 256 hombres en un cuadrado. Alejandro el Grande y su papá les dieron escudos y les dieron lanzas de 5 o hasta 6 metros de alto, larguísimas. Para un solo soldado pelear con eso es muy difícil. Que te den una lanza así altísima, ¿cómo puedes pelear con alguien? Eso es muy difícil. Pero lo que hicieron es formar un cuadro de 16 por 16 y cada uno con lanzas y escudos. Lo que hicieron es que la primer fila con las lanzas hacia el frente y los otros las lanzas hacia el frente un poquito elevada. Hicieron un cuadro básicamente impenetrable y fueron avanzando y avanzando y avanzando, y Alejandro el Grande es reconocido porque derrotó a ejércitos mucho más grandes que los suyos, y la estrategia principal fue esta: un grupo bien unido, escudo con escudo, hombro con hombro, y las lanzas de uno así junto a las de los otros, y destruyeron muchas fortalezas, muchos ejércitos, por un equipo muy unido. Y el punto de Salomón es el mismo: un cordón de tres dobleces de cristianos unidos con otros cristianos, un mismo espíritu, una misma fe, en oración, perseverando en la doctrina de Dios, dependientes de Cristo. El diablo no puede con un grupo así. No porque los hombres sean muy fuertes, pero por esa unión que hay con Cristo. El cristiano unido en Cristo es imparable frente al mundo y frente a los ataques del enemigo.
El puritano Matthew Henry dijo, y aquí está al final, el hombre es débil cuando está solo, pero cuando se une con otros en amor y en deber se fortalece, y el Señor mismo se complace en añadir su bendición a este grupo. Animar a todos a promover, buscar la unidad en la iglesia, interesarse genuinamente por el bienestar de otros, entender, eso nos daría mejores resultados, nos da compañeros en tiempos de adversidad, en tiempos de caer, en tiempos de prueba. También vimos ese calor que recibimos y damos a otros y la fortaleza que recibimos en la unidad.